10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Ya sabe que es una fecha dedicada a recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Eso incluye también pues lo que tiene que ver con nuestra salud mental, entre muchas otras cosas que se buscan en ese contexto. ¿Cuáles son las prioridades, las reflexiones que tenemos que hacer alrededor de esa fecha del Día Mundial de la Salud Mental? Pues le agradecemos que para platicar acerca de ello nos tome la llamada el doctor Abraham Vázquez, director médico del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿De dónde partir las reflexiones cuando hablamos de salud mental en la actualidad, doctor? Porque creo que hay un cúmulo de situaciones que, si bien todas nos deben de ocupar, ¿cuáles serían las prioridades? Si yo en este momento, digo, yo sé que no es estar fácil, ¿no? Pero si tuviéramos que marcar algunas prioridades, ¿cuáles serían algunas de ellas? Ya, hablar de salud mental, pues, es hablar de muchas cosas. Una de las prioridades que debemos de llevar a la sociedad actualmente es quitar el tabú que se tiene a la enfermedad mental como tal, ¿no? Afortunadamente, en estas últimas décadas hemos tratado de quitar ese tabú que se tiene sobre la salud mental, hablando sobre los trastornos, ¿no? Sabemos que antes, por ejemplo, no se hablaba de suicidio, no se hablaba de adicciones, no se hablaba de sexualidad porque se creía que incitábamos a la población. Actualmente tenemos una perspectiva completamente diferente y entre más hablemos de estos temas, entre más hablemos de sexualidad, de suicidio, de depresión con los adolescentes, con los escolares que son la población más afectada, pues justamente ahí van dirigidas nuestras estrategias actuales, David. ¿Cuáles serían los temas de salud mental más recurrentes hoy día, doctor? Que sé que están a escala mundial, digo, hablamos mucho, por ejemplo, de ansiedad, pero me imagino que debe haber muchos otros tipos de situaciones. Y por cierto, doctor, agregado a esa pregunta como segunda parte, ¿cuál sería la diferencia entre una enfermedad o un trastorno o algo que implique que ya tengamos que ir con un experto en esta materia? Claro, todos tenemos sentimientos inherentes al ser humano, ¿no? Tristeza, alegría, que nos va bien en el trabajo, nos va mal en el trabajo, que nos peleamos con nuestra pareja, que nos peleamos con nuestro jefe, ¿no? Eso es inherente al ser humano. Cuando debemos de acudir ya a algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica es cuando todas estas emociones nos están afectando nuestra vida diaria, nos están afectando nuestra relación personal con nuestra familia, con nuestro trabajo, en la escuela. Cuando nosotros empezamos a disfuncionar es cuando debemos empezar a atender la salud mental, ¿no? Y dentro de las patologías que más vemos en la actualidad, sobre todo son dos: es la ideación o los intentos suicidas y las adicciones, ¿no? No hay que tener en cuenta que evidentemente estas dos patologías tienen comorbilidades como ansiedad, como depresión, como trastorno por déficit de atención, pero actualmente, por ejemplo, aquí en Tijuana, en los servicios de urgencias psiquiátricas y en la consulta externa, lo que más vemos son adicciones e intentos suicidas. Y eso creo que también el hecho de que conozcamos esta información, doctor, también ayuda a desmitificar lo que sucede, porque, digo, generalmente decimos, pues parece que le está dando un infarto, vámonos a urgencias. En materia de salud mental, debemos de entender que el proceso es, pues, paralelo, que es muy similar a lo de otro tipo de circunstancias que vamos a enfrentar en materia de nuestra salud, ¿no? Exactamente. Justamente esta cuestión que les platicaba del tabú es para concientizar y hacer llegar a la población que hay servicios de atención psiquiátrica las 24 horas. Está la línea de la vida. Aquí en Tijuana está el servicio de UMAS, ¿no? Que son servicios que se les da a la población 24 horas para cualquier alteración en la esfera emocional, ¿no?
Oiga, doctor, y en el caso específico del Hospital de Salud Mental de Tijuana, ¿hay alguna cifra que nos pueda compartir respecto a, por ejemplo, las consultas que están dando diariamente, las atenciones de urgencias que están dando, no sé si diario o semanalmente, mensualmente, y si estas se mantienen o han ido en incremento, doctor? Sí, aproximadamente aquí en el servicio de consulta externa damos 140 consultas diarias entre servicios de psiquiatría, de psicología, de pruebas psicométricas para la detección de trastornos mentales. En el servicio de urgencias aproximadamente damos unas 10 consultas de atención que ameritan hospitalización. El área de hospitalización per se tiene unas 30 ingresos aproximadamente actualmente. Y sí, las cifras van aumentando desde lo que va del año. Sabemos que después de la pandemia también fue un parteaguas para la salud mental. Desafortunadamente hubo muchos casos de estrés durante la pandemia. Eso hizo que nosotros como especialistas en la salud mental tuviéramos una mayor atención, o que al menos la población volteara a vernos también, porque pues en la pandemia se desataron bastantes patologías que en la actualidad todavía siguen, ¿no? Y que todavía desafortunadamente va a la alza, y es una especialidad, digamos, que como les menciono, afortunadamente la población está volteando cada vez a ver más y dejar de lado ese tabú. Y atenderse, que es lo que hay que hacer, ir con un experto. ¿Cómo han visto ustedes específicamente en este tema de la salud mental, doctor? Estamos platicando esta mañana con el doctor Abraham Vázquez, el director médico del Hospital de Salud Mental de Tijuana, la charlatanería, porque digo, creo que pasa en todas las profesiones. En Tijuana y en Baja California hemos hablado mucho de la charlatanería en temas de salud, de turismo de salud, por ejemplo, pero ¿existe eso, por ejemplo, en el tema de la salud mental? Digo, porque ya ve, digo, no quiero ni mencionar los casos, pero de repente famosos que se autonombran terapistas, y a mí me parece súper peligroso, pero ¿usted qué nos podría decir como experto? Híjoles, sí, la verdad es que también desafortunadamente con este auge que les mencionaba, de que la población pues cada vez busca más atención psicológica o psiquiátrica, sí se ha visto este tipo de charlatanería, sobre todo procesos en los que se ofrecen tratamientos psicoterapéuticos sin tener una adecuada escuela o clasificación, ¿no? Vemos mucho, por ejemplo, coaching emocional, que a veces inclusive este tipo de personas incita a los familiares o al individuo a no tomar, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Con una amplia desinformación. Entonces sí, la verdad es que la salud mental sí se ve afectada a veces por este tipo de charlatanerías, también en el ámbito de adicciones, ¿no? Sabemos que hay muchos centros de rehabilitación para pacientes con algún tipo de dependencia a sustancias sin ningún tipo de abordaje en cuanto a su salud mental. Aquí juega de la mano, y digo, no quiero meterme en más temas, pero también el ámbito religioso a veces imposibilita un poco la atención de la salud mental, ¿no? Claro, y que las consecuencias creo que todos las podríamos deducir. Y bueno, aprovechando su comentario, doctor, creo que vale la pena también desmitificar este asunto de los medicamentos psiquiátricos, porque de repente, pues tradicionalmente muchos les tenemos miedo, y pues bueno, palabras más, palabras menos, algunos expertos nos han comentado aquí, doctor, que pues es como cualquier otra situación que enfrentamos, y que en la gran mayoría de los casos pues se va a tomar por algunas semanas, por algunos meses, va a concluir el tratamiento y regresaremos a una normalidad. ¿Qué podemos decirle a quienes nos ven y nos escuchan respecto a este miedo que puede ser natural de decir, híjole, es que no quiero tomar medicamento psiquiátrico, cuando también deberíamos de verlo normal, sin tabús? Claro, esto es algo que siempre hemos ahí batallado, sobre todo con los familiares, con los individuos, sobre todo desde poblaciones más pequeñas, la población pediátrica, por ejemplo. Una analogía que nosotros hacemos constantemente es,
imagine que lleva a su hijo al cardiólogo, al especialista, y le dice que tiene que tomar medicamento para su corazón, ¿no? Evidentemente no creo que lleguen a su casa y digan, híjole, no me voy a tomar el medicamento que me dijo el cardiólogo que necesita mi hijo, ¿no? Es lo mismo con la atención psiquiátrica. Si un especialista ya le inició el tratamiento, se debe de seguir. Evidentemente acá nosotros decimos todos los efectos que pudiera llegar a esperar. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos son muy nobles, que no generan ningún tipo de dependencia ni adicción. Se puede tomar desde edades pediátricas, embarazadas, adultos mayores. Entonces, al igual que cuando uno va a alguna otra especialidad, y tomamos medicamento para eso, ¿no? Para sentirnos bien del corazón, del riñón, de los pulmones, así se debe de tomar el medicamento psiquiátrico. Simplemente a veces no le damos la importancia a nuestra salud mental como amerita, ¿no? Y bueno, la otra parte de la moneda, doctor, que creo que valdría la pena que nos comentara algo, es tampoco automedicarse, porque eso de que lo que le dieron al hijo del vecino, lo que tomó mi compadre, también puede resultar sumamente perjudicial. Exactamente. En psiquiatría el tratamiento es muy individualizado, ¿no? Si bien a mi familiar le pudo ir muy bien con algún antidepresivo, por ejemplo, eso no quiere decir que yo tenga que tomar el mismo medicamento, ¿no? Siempre hay que acudir a la atención tanto psicológica como psiquiátrica antes de iniciar cualquier tratamiento o cualquier sugerencia, que pues caemos en lo mismo a veces de esta cuestión de la charlatanería, que inclusive ellos empiezan a recetar medicamentos que no están aprobados por la COFEPRIS o que no son considerados como medicamentos, y eso exacerba a veces la propia patología del individuo. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero creo que no podemos despedirlo sin que nos platique un poquito de la labor que están haciendo con los menores de Tijuana, incluso acudiendo a planteles escolares. Si nos puede comentar un poquito acerca de estos acercamientos, cómo son, si en algún plantel quisieran a lo mejor algún tipo de orientación, ayuda, plática, porque sé que hasta pueden hacer diagnósticos. También le agradecería que nos comentara cómo se pueden acercar ustedes, cómo los pudieran a lo mejor contactar. Sí, claro. Están entendido que los trastornos mentales y del comportamiento, sobre todo, los podemos identificar durante la niñez y durante la adolescencia. Es ahí nuestro punto fuerte en donde tenemos que hacer prevención, ¿no? Y a través del Departamento de Enseñanza y Capacitación estamos acudiendo a la mayor parte de las secundarias y preparatorias de Tijuana para detectar factores de riesgo. Sabemos acá actualmente, este es otro tema, pero por ejemplo la pandemia actual que sufrimos por fentanilo y por otro tipo de sustancias, estamos yendo a dar pláticas, sobre todo para quitar el estigma de la salud mental, que los papás identifiquen por cuenta propia si sus niños o ahí en casa está habiendo algún problema y los puedan llevar a la atención. Estamos implementando pruebas psicométricas a través de computadoras que llevamos a los planteles para factores de riesgo que pudieran desencadenar en algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Cualquier escuela o institución que nos esté escuchando ahorita, por ejemplo, puede contactar en los números del Hospital de Salud Mental y nosotros con gusto podemos acudir para algún tipo de plática o para ya alguna prueba más específica, ¿no? Doctor, le agradezco mucho. Seguiremos platicando de estos temas que sin duda, como usted ya bien lo explicó, pues se han exacerbado y hay que platicar de ellos, hay que desmitificarlos, hay que aprender, hay que asumirlos y hacer lo que nos toca. Y pues le agradezco este tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Nada, sobre todo hablar con nuestros hijos, escucharlos y cada vez vamos a tratar de que estos trastornos psiquiátricos vayan en disminución. Gracias, doctor. Que tenga un excelente jueves. Buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias y un saludo a todos los auditores. Gracias. Es el doctor Abraham Vázquez, el director médico del Hospital de Salud Mental de Tijuana.